Bien, ahora voy a tener el gusto de leerles el primer capítulo del libro denominado Los pintores venecianos, que es el primero, de la obra maestra Pintores italianos del Renacimiento. Una obra escrita por Bernardo Berenson en el año de 1944 y editado por Editorial Leyenda. Bien, capítulo número 1. De todas las escuelas italianas, la de Venecia es la que ejerce atracción más durable y seducción más intensa entre los aficionados del arte. En el curso de este breve ensayo sobre la vida de esa escuela, acaso alcancemos a desentrañar las razones de semejante interés y el secreto de tal hechizo, si se consiguiera explicar a qué tendencia del alma humana responde el arte veneciano, y cuál ha sido la importancia de este modelo para la pintura europea de los últimos 3 siglos. El don capital que nos hizo Venecia por medio de su escuela de pintura consiste en haber tenido desde sus orígenes un sentido exquisito del color, en raras ocasiones frío y rara vez demasiado caliente. Este color no parece nunca aplicado de segunda mano o como complemento y ornato, tal como sucede a menudo en la pintura florentina, y tampoco se parece a ese colorinismo que puede observarse en ciertos maestros de Verona, descontando la parte que le corresponde al ennegrecimiento producido por el tiempo, a las capas de polvo que oscurecen tanto los lienzos y a los inútiles ensayos de restauración. Cuando se ha adquirido el hábito de hacer tales descuentos, las mejores pinturas venecianas ofrecen a nuestros ojos esa armonía de propósito y de ejecución que distingue las verdaderas obras maestras de la poesía. Su dominio del color es lo primero que encanta a la mayor parte de la gente. No solamente su color es, en efecto, un placer para los ojos, sino que obra también sobre nuestra alma como la música, estimulando nuestras facultades de ensoñación y de memoria aproximadamente en el grado de la obra de un gran compositor. Esta es El rey recibe a los embajadores, obra de Víctor Carpaccio. Otra pintura sería esta, por ejemplo. Esta, la pintura La Anunciación, obra de Antonello da Messina, en Venecia. Y esta es nada más ni menos que La Piedad, obra de Giovanni Bellini. Ahora bien, capítulo 2. Desde sus orígenes, la Iglesia reconoció cabalmente el poder emotivo que posee el color en tanto grado como la música. Se sirvió, a partir de los primeros siglos, de la pintura y del mosaico para divulgar sus enseñanzas y relatar sus leyendas. No era este el único medio de que disponía para instruir y edificar a las multitudes que no sabían leer, pero era además un lenguaje que, lejos de inducir al examen crítico, era singularmente apto para servir de estímulo indirecto al desarrollo de los sentimientos de piedad y computación. Fuera de los hermosos mosaicos de los primeros siglos de la Iglesia, en ninguna parte se ha cumplido este designio religioso mejor que en las obras de Giovanni Bellini, el más grande de los maestros venecianos del siglo XV. Había alcanzado ya en ese tiempo la pintura aquel punto de madurez en virtud del cual habían desaparecido las dificultades técnicas que se oponen a la expresión de las emociones más profundas. Es imposible contemplar una piedad de Bellini sin sentirse embargado por sentimientos de viva compunción. Ni pueden considerarse sus primeras Madonas
sin un estremecimiento de respetuoso temor y reverencia. Y Giovanni Bellini no es el único en su clase. Todos sus contemporáneos, tales como Gentile Bellini, los Vivarini, Crivelli, Cima de Conegliano, comenzaron a pintar movidos por el mismo sentimiento. Las obras de estos son tan emocionantes como las suyas. De este modo, la Iglesia había enseñado a sus fieles a considerar la pintura como un lenguaje, como la expresión perfecta de los sentimientos más íntimos. Mas no se podía esperar que la pintura quedase constreñida a la expresión única de la emoción religiosa, porque sucedió que la pintura llegó a ser para el público una necesidad de la vida cotidiana. Representó aproximadamente lo que la prensa en nuestro tiempo, cosa enteramente natural, ya que, antes de la invención de la imprenta, fue la pintura, aparte de la palabra hablada, el único instrumento para transmitir ideas a las multitudes. Cuando la generación de Giovanni Bellini alcanzó la edad adulta, el Renacimiento había dejado de ser un movimiento espiritual exclusivo de sabios y poetas. Habíase extendido ya lo suficiente para que se hiciera necesaria la rebusca de una expresión popular del mismo, a la vez que literaria. De modo que esa expresión popular se apoderó de la manera más natural de la pintura hacia fines del siglo XV, medio de expresión que la Iglesia, gracias al uso milenario que hizo de ella, había hecho familiar y querido de todo el mundo. Para comprender bien el Renacimiento en el instante en que su espíritu empieza a encarnarse completamente en la pintura, es menester dar una idea de lo que fue el pensamiento italiano en la época precedente, ya que sólo cuando este pensamiento se hizo adulto, halló en el arte de la pintura su expresión natural. Capítulo 3. Se ha dicho que el milenio que separa el triunfo de la Iglesia de la mitad del siglo XV se parece a los 15 o 16 primeros años de la vida humana, llenos de alegría o de duelos, tormentosos o pacíficos. El carácter esencial de estos años consiste en que se vive bajo tutela y sin conciencia clara de la personalidad. Mas llegó para Europa hacia fines del siglo XIV lo que acontece en la vida de todo individuo bien dotado, la aparición del sentido de la personalidad. Fue indudablemente un fenómeno casi universal, pero se dio el caso de que en Italia hubo de producirse antes de que en ninguna parte y con mayor energía. Fue su primer efecto el brote de una curiosidad sin límite, insaciable, que impulsó a los espíritus a descubrir todo aquello que estaba en su poder, hacerlo referente al mundo y al hombre. Con frenesí se estudiaron las letras clásicas y los monumentos antiguos, ya que tales estudios parecían algo así como la clave con la que se podía tener acceso a un inmenso repertorio de conocimientos olvidados. En el fondo, esta inclinación o pasión efectiva por la antigüedad obedecía, si bien se mira, al mismo impulso que algo más tarde condujo a la invención de la imprenta y al descubrimiento de las Indias occidentales, o sea, América. La primera consecuencia de la vuelta al estudio de las letras fue el culto por la grandeza humana. La literatura latina, que dominaron los italianos, como es natural, mucho antes que la griega, trataba principalmente de guerra y política. Concedía al individuo un lugar excepcional porque solo trataba de aquellos varones que habían realizado grandes cosas. De la grandeza de los acontecimientos deducíase fácilmente la alteza de los que la realizaban. Esta convicción, alimentada por la literatura un tanto retórica de Roma, venía a unirse en medio del camino con la nueva conciencia de la personalidad, lo cual hubo de conducir a la admiración sin límites por el genio del hombre y sus grandes hazañas. Admiración que es un rasgo esencial del primer Renacimiento. Cada una de estas tendencias sobraba sobre la otra. Estimuló la literatura latina, el culto al ingenio, y este culto, a su vez, multiplicaba el interés que se sentía entonces por los tiempos en que el genio parecía ser la regla más bien que la excepción. Es decir, que se reforzó así el interés por la antigüedad. El impulso investigador, la curiosidad insaciable del siglo, recayó tanto sobre las artes como sobre las letras antiguas. Por amor a la antigüedad, se limitaban sus monumentos y sus estatuas, y no menos sus libros y sus poemas. Hasta tiempos relativamente recientes,
no se descubrieron sino escasas pinturas antiguas, pero halláronse, en cierto modo, por todas partes estatuas y monumentos arquitectónicos. Bastaba con tomarse el trabajo de mirar y ya. La arquitectura y la escultura del Renacimiento sufrieron de este modo una influencia directa y poderosísima de la antigüedad. La pintura, en cambio, no pudo sentir semejante influencia, como no fuera en la medida que el estudio de la antigüedad produjo, en general, una ciencia del dibujo más correcta y una depuración del gusto. La pasión investigadora no pudo manifestarse en la pintura como no fuera de una manera indirecta, es decir, en la proporción que impulsó a los pintores al perfeccionamiento gradual de los recursos técnicos de su oficio. La ilimitada admiración por el genio, unida al culto que se rindió a los hombres de la antigüedad, cuyos nombres habían sobrevivido al paso de tantos siglos, tuvo prontamente dos consecuencias: el amor a la gloria y el deseo de proteger las artes. Gracias a estas, según llegó a creerse, podíase adquirir un nombre que no pudiera deslustrar el curso del tiempo. La gloria de Roma antigua sobrevivía por obra y gracia de las obras de sus poetas, de sus historiadores, de sus arquitectos y escultores. Los italianos, sintiendo que por los mismos medios podían transmitirse sus propias obras a una posteridad también lejana, crearon una nueva religión de la fama, con los poetas y artistas como sacerdotes de la misma. Y este flamante sacerdocio fue exclusivamente reservado al comienzo de los escritores, pero en el curso de poco más de una generación, los arquitectos y los escultores comenzaron a ingresar en la corporación. El anhelo de construir en uno de los instintos más poderosos. Sucedía que un mero nombre y algunos símbolos heráldicos, colocados con gusto y de una manera bien visible en los muros de una iglesia o un palacio, se hallaban dotados de las mismas probabilidades de conservar la memoria de un hombre o de una estirpe que los panegíricos y alabanzas de historiadores y poetas. Fue en realidad la pasión de la gloria, más que el amor a lo bello, el resorte que dio el primer impulso en el Renacimiento a la protección de las artes. Era la belleza cosa de artistas. Sin embargo, quien encargaba una construcción tenía el talento necesario para comprender que, cuanto más hermoso y más imponente fuera un monumento, tantas más probabilidades tendría de ser admirado y el nombre de su fundador de pasar a la posteridad. Este cálculo no resultó equivocado, porque, mientras las hazañas reales eran a lo sumo propias para tentar la curiosidad del erudito o del anticuario, los monumentos y los palacios erigidos por un Segismundo Malatesta, un Federico de Urbino, un Alfonso de Nápoles, han convencido a los cultos y noticiosos que esos príncipes eran tan grandes como pretendieron hacerlo creer a la posteridad. Como la pintura era considerada cosa completamente extraña a los antiguos romanos, las primeras generaciones del Renacimiento se desinteresaron de ella casi completamente. Le negaron el apoyo de que la Iglesia seguía dispensándola. Fue menester entonces esperar a que su espíritu se desarrollara ampliamente para que el Renacimiento se sirviera de tal arte. Pero entonces el amor a la ciencia, al poderío y la gloria habían cesado ya de reinar solo, y el pueblo, siguiendo las inspiraciones de la Iglesia, comenzó a pedir a la pintura las expresiones de las emociones profundas. La religión nueva, como yo llamo el amor de la gloria, es esencialmente una cosa de este mundo, puesto que se halla fundada en la estimación humana. La curiosidad ilimitada del Renacimiento no podía, por otra parte, dejar de interesarse por la vida. Llevaba a una aceptación de las cosas como son, por sus mismas cualidades intrínsecas. Cuando las miradas dejaron de fijarse en el cielo, volviéronse hacia la tierra y descubrieron muchas de estas cosas eran bellas. El descubrimiento del carácter de los rostros y de las formas debió parecer cosa de un interés sorprendente y de una belleza tanto más maravillosa cuanto menos esperaba, en virtud de la autoridad que se concedía a San Bernardo y a otros doctores y santos de la Edad Media. Llegó a sentirse así que la simple vida física es una gran parte de la vida.
Este sentimiento hubo de acompañarse prontamente de una nueva pasión por la belleza, por la gracia y la venusticidad. He dicho que el Renacimiento fue, en la historia de la Europa moderna, un periodo comparable a la juventud en la vida del individuo. Tuvo el mismo gusto que la juventud por el adorno y los juegos. Cuantos más terreno ganaba el nuevo espíritu, mayor fue el amor a las fiestas. Ofrecieron estas un escape y un desahogo a muchas de las pasiones dominantes en la época. El amor al lujo pudo desenvolverse libremente. El amor a la antigüedad se satisfacía disfrazándose las gentes de César o de Aníbal. Los curiosos se entretenían averiguando cómo los romanos se vestían y montaban a caballo en los días de gala. El amor a la gloria se alimentaba desplegando fastuosidad e ingeniosidad en la ordenación de las fiestas. Y, por encima de todo, se sentía la dicha de vivir. Graves autores no desdeñaron describir, hasta en sus últimos detalles, las fiestas que presenciaron. Los primeros elementos del Renacimiento, la pasión por la ciencia y el amor de la gloria, no fueron por su naturaleza apropiados para dar nueva vida a la pintura. La pasión por la antigüedad hallábase igualmente bastante lejos de ser parte, para este arte, una fuente de inspiración, como lo fue para el arquitecto y el escultor. Cierto que el amor a la gloria había impulsado a las personas que no se hallaban en condiciones de poder erigir monumentos en mármol y bronce a decorar sus capillas con frescos, en los que se deslizaban tímidamente sus retratos. Pero en el instante en que el Renacimiento adquirió plena conciencia de su interés por la vida y la belleza del mundo, volvió natural y obligadamente la vista hacia la pintura, porque es sabido que la pintura es singularmente apropiada a reproducir las apariencias de las cosas con un brillo de luz y una riqueza de color cual corresponde al ardor de las emociones humanas.